surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Los tiempos verbales de la fe. ¿Cuántos se acuerdan en la primaria cuando hablábamos del verbo? ¿Sí? ¿Qué existía? El verbo pasado, ¿qué más? Presente y futuro. Había otros, pero más, estos eran los tres principales: pasado, presente y futuro. Entonces, en esta hora vamos a hablar sobre esto. Y qué importante es que vivimos en tiempo donde muchos se quedan atrapados en el pasado. Otros se paralizan en el presente y otros le temen al futuro. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no ejecutamos la fe dentro de los verbos, entonces nosotros viviremos una vida de desesperanza. Pero hoy Dios nos quiere recordar a todos nosotros algo poderoso, y es que Él no cambia con las estaciones ni con los tiempos. Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios está contigo, tu historia tiene 3 tiempos llenos de victoria. ¿Cuáles son esos tiempos llenos de victoria? Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Hoy Dios quiere que salgas de este lugar en esta mañana. Yo recibo que esta mañana salimos de este lugar con tu pasado redimido, con tu propósito, con tu presente lleno de propósito y con tu futuro asegurado. ¿Entendiste esto? Vamos a salir con fe. Él fue, Él es y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero Él quiere que nosotros caminemos creyendo en esto. ¿Y cómo es esto? Yo quiero analizar esto. El primer verbo a mí me impactó cuando el Señor habló esta palabra, porque es el verbo sí se pudo. Y cuando hablamos de sí se pudo, estamos hablando de un pasado que redimido. ¿Sí? Yo quiero que entiendas algo. ¿Cuántas cosas has vivido desde tu niñez? ¿Cuántas cosas has pasado dolorosas? ¿Cuántas cosas han sido tristes en tu vida? ¿Cuántas cosas han venido a ti que te han querido destruir? Por un segundo piensa, en el pasado ha habido momentos dolorosos, momentos de agonía, momentos de decepción, momentos de enfermedad, momentos en que pareciera ser que ahí íbamos a dejar la vida, donde ya no había solución, pero el Señor llegó y nos dijo: te voy a sacar de ahí, y a pesar de todo lo que tú has pasado, hoy tienes el privilegio de estar sentado aquí alabando al Señor. Y si volteas hacia atrás, es un momento de horno, de infierno, pero ahora estás aquí diciendo: sí se pudo. ¿Estás entendiendo? Y si tú sabes que sí se pudo, porque muchos de nosotros no sería para que estuviésemos sentados aquí, ¿cierto o no es cierto? Hasta para llegar a esta ciudad, ¿qué tantas cosas no vivimos? A través de los años, ¿cuántas cosas has trabajado? ¿Cuántas cosas has estado que a punto de perder la vida? Que tú no te imaginas ni cómo todavía ahorita estás de pie. Con todos los que he vivido. Algunas veces algunos decimos, y yo mismo lo he dicho: yo fuese para que ahorita estuviese muerto. Pero entonces, esa frase del sí se pudo es la que nos debe alentar, que nosotros somos personas resilientes, que venimos pudiéndonos levantar ante cualquier circunstancia. La palabra dice en Hebreos capítulo 13, en el verso 8, léalo conmigo, que dice: Jesucristo no cambia. Dígalo con convicción: Jesucristo no cambia. Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer,
hoy y por todos los siglos. Entonces, el Dios que te libró ayer, te tengo una buena noticia. Aunque tú no lo veas en este momento, aunque tú no veas la provisión, por eso le decía que Ilse estaba hablando el mensaje, aunque en este momento tú no lo veas, el Señor te dice, ¿tú no ves nada hoy? Tú no ves nada en tu economía, tú no ves que no sales de tus deudas, tú no ves que no avanzas en este proyecto. Voltea a ver un segundo atrás y ve todo lo que yo he hecho contigo, ve cómo te he protegido, ve cómo te he levantado, ve cómo te he cuidado, ve cómo mi ángel ha estado contigo. Entonces, si lo hice ayer, yo sigo siendo el mismo hoy, y hoy yo estoy contigo y te garantizo que en esta mañana Dios te va a fortalecer y vas a salir de aquí diciendo, el Señor que hizo ayer lo sigue haciendo hoy. Eso significa que Dios ya estuvo en tu pasado, y no para condenarte, sino estuvo para rescatarte. Si tú no hubieras pasado lo que pasaste, no hubieses llegado a la gracia. Y estarías en un sistema religioso ahorita, rompiéndote las vestiduras, declarándote pecador. Pero Dios permitió, porque era la única manera que llegaras aquí. Todo lo que sucede en nuestra vida es algo que Dios lleva previamente diseñado. Nada es un accidente. Las personas que te hicieron daño en el pasado no fue un accidente, fue parte de tu formación. El que estés aquí en Mexicali, el que estés aquí en este lugar, no fue por culpa de esto, ni porque sucedió esto, ni porque la circunstancia. No, es que Dios te trajo aquí y te demostró que sí pudo ayer, porque lo que está a punto de suceder aquí en Resurgiendo Victoria en Mexicali será tan poderoso que tu pasado es la carta de presentación para que tu proceso se cumpla en esta ciudad. Sí se puede, sí se puede. Yo sé que muchos aquí tenemos marcas en el camino, heridas, fracasos, traiciones, momentos dolorosos. Hay algo que yo mencionaba anoche en una conferencia. Quien viene resurgiendo en victoria con sus medallas de logros espirituales, aquí truena. Porque las medallas de nosotros, tus medallas son tus cicatrices, lo que has vivido. Porque ¿cómo podemos levantar a otros si nosotros mismos no hemos sido sanados? ¿Cómo nosotros podemos consolar a otros si Dios mismo no ha obrado en tu corazón? ¿Cómo podemos ayudar a otros y decirle que hay solución si tú no has pasado por dolor? Yo recuerdo cuando yo pasé mi proceso, donde perdí todo, perdí mi primer familia, perdí todas las cosas. Y en medio de mi depresión yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tuve que pasar esto? Y me decía el Señor, porque en el sistema que venías de juicio y de condenación, nunca hubieses entendido al herido. Y tuve que hacer que bajaras, que te lastimaras, que sufrieras, para que ahora pudieras emplear la gracia con los que la necesitan. Esto es poderoso cuando podemos entender, pero el hecho de que estamos con vida, de que estamos respirando, de que estamos aquí, esto significa que sí se pudo y hay esperanza. Dios te ha guardado. Yo quiero decirte esto, a través de tu vida Dios te ha guardado. Quizás tú ya no te das cuenta, pero Dios te guardó en muchas ocasiones. Muchas veces Dios te cargó cuando te vio que te caíste. Dios te sanó. Dios te consoló. Dios te fortaleció. Dios te restauró cuando tú pensabas que ya no había solución, cuando los demás te rechazaron, cuando fuiste incluso expulsado de cualquier congregación, cuando te hicieron menos, que tú pensabas que todos te habían abandonado.
el Señor dijo, yo tengo un plan para ti y estoy permitiendo esto para que salgas adelante. José es un hombre que sufrió desde pequeño, pero él no se daba cuenta que el hecho de que su hermano lo hubiesen vendido, que lo hubiesen echado a un pozo, que lo hubieran rescatado, que lo hubieran vuelto a vender, que lo llevaran a la casa de Potifar, que la mujer de Potifar quisiera atacarlo. ¿Sabe usted por qué no quiso atacar la mujer? Porque José, voy a soltarle algo bien poderoso, aguántelo. Porque José era donde venía la dinastía del Mesías. Y la mujer quiso que José depositara su semen sobre ella para que Jesús fuese egipcio y no judío. Por eso le causó la tentación, pero José corrió porque sabía que su propósito no era que el Salvador naciera en Egipto, sino que tenía que guardarse para que el propósito fuera que la nación del plan eterno era Israel. ¿Te estás dando cuenta cómo todo lo que sucedió en José era un propósito? Entonces, ¿qué quiero decirte? Todo lo que has pasado, nunca más te vuelvas a lamentar de tu pasado. Nunca más vuelvas a llorar por lo que sufriste. Nunca más vuelvas a decir, cuando yo era niño, cuando yo era niña, me abusaron. Cuando yo era niña, sufrí maltrato. Cuando yo era niño, me sentí desechado. No lo vuelvas, porque aunque fue duro, Dios te formó para que ahora tú tengas el poder y la autoridad de levantar a otros y decirle, si se pudo conmigo, se podrá con tu vida. ¿Estás entendiendo esto? Miren lo que dice Génesis. Génesis dice algo bien tremendo. Dice, ustedes se propusieron, ¿qué dice? Hacerme mal. Pero Dios dispuso todo ¿para qué? Para que te das cuenta que aquel que te ha querido hacer mal, te ha hecho un bien. Sí, qué fuerte esto, ¿verdad? Aquel que te quiso hacer mal, no, era parte del plan. Pues qué Dios tan injusto. No. Injusto fuera que Dios te hubiese dejado ahí. Pero permitió que pasaras por el valle de la muerte para traerte hasta este momento. Y luego dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida ¿de qué? De muchas personas. Dime si todo lo que has vivido no te ha ayudado para compadecerte más del necesitado, para identificarte más con el que sufre, para identificarte el que está pasando por momentos difíciles. Nunca más reniegues de tu pasado. Al contrario, reconcíliate con tu pasado. Abrázalo y dile gracias porque fuiste el medio para que yo fuese formado. Entiéndelo y te lo vuelvo a repetir. Tus cicatrices son un testimonio vivo de que sí se pudo. Tus cicatrices son un testimonio vivo que no estás roto, que no estás sin ser rescatado, que has sido marcado para que tu vida sea de un glorioso testimonio para otro. Segundo, no puede haber un sí se puede si no hubo un sí se pudo. Nadie puede vivir un sí se puede si antes no ha pasado por un sí se pudo. Tu presente es el resultado de lo que has vivido, para bien o para bien, porque no quiero hablar de mal. Algo que Dios ha tratado conmigo en 2 días es, no vuelvas a hablar de cosas negativas, habla solo positivo. Entonces, lo que pasó fue para bien y para bien. Y hoy es el tiempo en que tenemos que cambiar, porque lo que yo haga hoy va a determinar mi futuro. Porque ya debo de estar consciente que donde estoy tuvo que ver mucho mi pasado. ¿Me está captando eso? Ahora, ¿pero voy a seguir en la misma tónica? No, yo tengo que levantarme con autoridad y transformar mi presente para que pueda haber resultados en mi futuro. Efesios 2:10, la palabra dice, porque somos hechura suya, creados ¿en qué dice? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó, ¿desde cuándo?
para que anduviésemos en ella. Me gusta la otra versión que dice, somos la obra maestra de Dios. Entonces, ¿a dónde estamos llegando a la conclusión? Que si tu pasado tuvo un diseño previamente hecho por Dios para yo llegar aquí, significa que todo lo que estoy viviendo aquí tiene un propósito. Y ese propósito puede ser quizás difícil en este momento, puede ser duro en este momento, y hasta cierto punto decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con esto que estoy viviendo? Pero hay un texto que en mis momentos de dolor y en mis momentos de angustia que yo me tocó vivir hace unas semanas atrás, venía a mi mente y era la que me fortalecía, y es aquella palabra que dice, Dios no da cargas más pesadas que las que no podamos llevar. Y eso me consolaba. Quizás diga, pero ¿cómo, pastor? De veras, en medio de mi dolor que yo sentía que por dentro me estaba quemando, yo lo único que clamaba era, estoy sano, y si estoy viviendo esto es porque sé que tú me vas a sacar adelante. Y desde niño mi padre, que en paz descanse, me enseñó un principio: Jesús es tu médico por excelencia y nunca cuestiones el diagnóstico de tu médico. Y esto es impresionante cuando podemos descansar, porque Dios preparó estas obras. Nos toca a nosotros creer. Ay, qué fuerte lo que voy a decir. ¿Cómo? ¿Me está hablando usted, pastor, que yo tengo que creer cuando estoy pasando por un momento difícil y que fue una obra de Dios? Sí, tienes que creerlo y abrazarlo. Que en el momento que esté la lucha, tú puedes decir, Señor, no lo entiendo, pero si en tu soberanía está que yo viva esto, lo creo. Y me sostengo creyéndolo. Señor, si estoy pasando por esta situación económica, no la entiendo. Señor, no me preocupo, no me pongo en ansiedad, sino creo que tú tienes un propósito. Si en mi hogar está pasando esto, Señor, no te niego en nada. Grabes esta palabra, no niegue al Señor en nada. ¿Qué es negar al Señor? Cuando tú le preguntas al Señor, ¿por qué me tocó vivir esto? Estás negando al Señor. Entonces, simplemente en medio de eso, tú tienes que sostenerte y declarando que en el Señor somos más que vencedores. Muchos oran para que Dios haga las cosas que tiene que hacer en su vida. Pero yo les voy a decir algo. Yo he aprendido algo. Ningún mar se abre si antes no se extiende una vara. ¿Entendiste esto lo que quiero decir? Ningún gigante cae si antes no se toma una onda y va y se escoge 5 piedras. Dios te dio la autoridad para vencer. Moisés tuvo que extender una vara. Pedro tuvo que salir de una barca para caminar sobre la mar. En días pasados hablamos, Bartimeo tuvo que arrojar su capa para ir ante Jesús. Nunca esperes que Dios intervenga primero en tu vida. No, Dios viene respaldando los pasos de fe que tú das. Dios viene respaldando los pasos de fe que tú das. El milagro sucede cuando nosotros accionamos, no cuando oramos. Porque muchos piensan que al orar, Dios va a actuar inmediatamente, como si Dios fuese el genio de la lámpara de Aladino, que solo basta frotarle y que el Señor salga y diga, dime, hijo, ¿qué necesitas hoy? No, Dios no es eso. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pero la respuesta de Dios no siempre es la que tú deseas. Hijo, qué fuerte. No siempre es la que tú deseas, porque dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero algo así es seguro, que los planes que yo tengo para ti son planes de un buen bienestar. Pero solo aguanta este proceso, aguanta este tiempo, porque lo decía Alberto, esto es una carrera de resistencia.
de estar firme. No se trata de sentirnos capaces, sino de creer que Dios ya nos capacitó. Diga conmigo, yo estoy capacitado. Ay, voy a hacer una declaración muy profunda. Diga conmigo, Dios me capacitó para aguantar lo que estoy viviendo. Suena muy cruel, ¿verdad? Pero sí, Dios nos capacitó, porque no se trata de esperar las condiciones perfectas para empezar, sino se trata de actuar en convicción de que Dios ya lo tiene hecho. Cuando nosotros podemos actuar así, a pesar de lo que vivimos, podemos hacer la declaración que Pablo hizo. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada me podrá apartar del amor del Señor. Tu presente es fortalecido por el sí se pudo. Espero que quede claro esto que le estoy diciendo. Lo que estás viviendo hoy, voltea a ver de dónde Dios te ha librado. Y ese debe ser tu fortaleza, que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. Para terminar, tercer cosa, el tiempo verbal sí se podrá. El sí se podrá es un futuro asegurado. El sí se pudo es una intervención de Dios. El sí se puede es el propósito de Dios. Pero el sí se podrá es un futuro asegurado. Por eso dice la palabra, yo fui el mismo ayer, yo fui el mismo hoy. ¿Y qué dice? Y seré el mismo por todos los siglos. Tu futuro ya está garantizado. Entiéndelo, yo quiero que se te grabe esto. Tu futuro está garantizado. Sabes que nosotros no somos de los que debemos vivir con zozobra de qué nos espera. Ni pensar, uno de los pensamientos que yo tuve que vencer en mi mente es, de esto voy a morir. No, porque lo que estamos viviendo no es de muerte. En la situación económica no es para destruirte. El dolor que estás pasando no es para amargarte. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Tú eres una tierra fértil para que Dios deposite la semilla del milagro sobre tu vida. ¿Sabe que no hay gente más apta para que Dios haga un espectáculo de su poder que tú? Espero que haya captado lo que dije. No hay. Porque cuando Dios derrame la sanidad sobre tu cuerpo, tu vida será un testimonio. Cuando otros pensaban verte destruido, en verte de pie, van a decir, solo Dios lo pudo hacer. Cuando vean que de ti esperaban que murieras en la pobreza y no salieras de ese sistema donde siempre hemos vivido, y cuando te vean próspero, con negocio, con dinero, con finanzas, van a decir, esto solamente Dios lo pudo hacer. Y entonces tu nombre y el nombre de Dios van a ser glorificados. Tenemos que creerlo. ¿Cómo? Con decisiones. El sí se podrá va cargado de decisiones. Josué y Caleb es un testimonio tremendo de esto. Todos decían que no se podía. Todos decían que no iban a avanzar. Todos decían que iban a quedar regados en el camino. Pero ¿sabe cuál fue la decisión que ellos hicieron? Lo dice en Números 13:30. La palabra dice, vamos, miren la decisión. ¿Qué dijo? Vamos a conquistar esa tierra. ¿Y qué más dijeron? Podemos, ¿qué? Hacerlo. Dígalo conmigo. Vamos a conquistar esa tierra. Podemos hacerlo. ¡Wow! ¡Qué decisión! El Señor nos dijo que habíamos llegado
a la frontera y que habíamos cruzado a la tierra. Pero si ustedes se recuerdan, el Señor nos dijo que había gigantes ahí que teníamos que despojarlos de esa tierra. ¿Se acuerdan de eso? Y esos gigantes puede ser la falta de fe, esos gigantes puede ser nuestra inestabilidad emocional, esos gigantes pueden ser algunos hábitos que traemos y tenemos que echarlos fuera y mantenernos. Y esto solamente se podrá no con una ilusión positiva, sino con una fe radical, que yo ya entré a la tierra que fluye leche y miel, que yo ya entré a la tierra de promesa y me tengo que levantar confesando eso, tengo que caminar confesando eso, tengo que hablar en la semana confesando eso, que yo estoy en la tierra de promesa, porque dependiendo de dónde estás y con la mentalidad que lo veas y conforme tú lo hablas, es lo que se te va a manifestar. Qué fuerte. Pero la verdad, ¿cómo es posible que la neurolingüística diga que así es? ¿Cómo es posible que la psicología y la sociología dicen que así es el mantener una actitud positiva? Y nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, que es el poder de Dios, no lo creamos. Claro que sí. Mi esposa y yo esta semana hemos aprendido muchas cosas que Dios nos ha venido enseñando. A mantenernos firmes, callados, guardar nuestra familia de toda contaminación, corregir lo deficiente en nuestro hogar, porque estamos en la tierra de promesa. El futuro le pertenece a los que deciden. Escuchen bien lo que voy a decir. El futuro le pertenece a los que deciden creer, obedecer y perseverar. Quiero que se le quede grabado esto. El futuro que nos espera solamente les pertenece a los que creen, a los que obedecen y a los que perseveran. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Qué es la fe? Obedecer las cosas que no son como si fueran. ¿Y qué es la fe? Que aunque no veamos, nos mantenemos firmes en las promesas de Dios. La decisión es hoy. Hoy es el día que Dios ha hecho para que te goces, para que te alegres. Dios no se mueve en un solo tiempo. No. Él se movió en el sí se pudo y te guardó. Por eso estás aquí. Dios se va a mover esta semana poderosamente en el sí se puede, porque está Dios ansioso de llevarte al cumplimiento del sí se podrá. ¿Sabe? Dios me decía algo en oración hoy en la madrugada, porque yo le decía al Señor, Señor, guárdanos, Señor, haz que tus promesas se cumplan en nuestra vida. Y el Señor me dijo, tranquilo, el más desesperado de que esto se cumpla soy yo. Amén. Solo obedece, solo obedece, solo obedece. Y en medio de todo, extiende tu vara, en medio de todo, sal de tu barca, en medio de todo, suelta lo que te estorba, porque ya lo que está hecho. El pasado, ahí fue fiel. En el presente, Dios está con nosotros y en el futuro, Dios está aquí. Yo quiero terminar con estas 3 frases. Si estás aquí, ¿es seña de qué? Vuelvo a leer conmigo. ¿Qué dice? Si estás aquí, ¿es seña de qué? Que sí se pudo. Entonces, la segunda cosa que tienes que hacer es sigue caminando porque sí se puede. Sigue caminando porque sí se puede. Y si no te detienes, te tengo una buena noticia. Sí se podrá. Sí se podrá. La carne te va a querer meter muchos pensamientos para que te desanimes. Muchos. Pero cierra tus oídos, porque el que estuvo contigo ayer es el que está hoy. ¿Y sabes por qué está hoy? Porque está listo para llevarte a tu mañana. Oye esto, yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Yo sí sé lo que yo estoy esperando.
Yo estoy tranquilo, quieto. Sabe que a veces humanamente uno quiere arreglar las cosas en su fuerza. Y hay veces que nos entorpecemos porque no sabemos el plan de Dios. Y está bueno no saberlo. Porque entonces si supiéramos todo lo que va a pasar, ya no confiaríamos en Dios. Pero cuando tú vienes y ves cómo Dios empieza a caminar todo, tas, 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 tas. Yo tenía que estar dentro de 2 semanas en Guadalajara. Y de repente pasó una cosa, pasó otra, pasó otra, pasó otra. Y en mi carnalidad hay muchas cosas que dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Guardando silencio. Pero el Señor ayer en la mañana me dijo, mira, Ander, por esto y por esto yo lo permití. Así que tranquilo, quédate quieto. Y ahí está el problema. Y concluyo. No sabemos quedarnos quietos. No sabemos esperar. Porque el error más grande que los seres humanos tenemos es que siempre nos gusta tener las cosas bajo control. ¿Sí o no? Saber que lo que tenemos. Pero cuando tú descansas en que si se pudo y estás hoy viviendo en fe y se va a poder, yo te garantizo que tienes un futuro lleno de bienestar. Por lo tanto, concluyo, reposa en Dios, porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y lo será por siempre. ¿Usted recibe esta palabra? Póngase de pie, por favor. Resurgiendo en victoria.